lógicamente cuando uno va a las regiones sí ya debiera estar disponible. Oye, parece que ya estamos con nuestro invitado. Creo que sí. Sí. Con don Renato Campos. Estamos por ahí, a ver si desaparece. Senior Market Analyst de Hantec Markets. Renato Campos, ¿nos escuchas bien? ¿Qué tal? Sí, muchachos. ¿Cómo Hola, están, Carlos? hola, ¿qué tal? Bienvenido a Raíz Económica. Eso, bienvenido a Raíz Económica y gracias por aceptar la invitación, Renato. Un placer. Oye, Renato, yo quería partir preguntándote sobre lo más sexy del mercado que hoy día, que tiene que ver con el dólar, ¿no? En términos de que está todo el mundo preocupado de lo que está pasando. ¿Cómo ves esta baja importante que tuvo ayer y cómo se estaba comportando en el último tiempo, ¿no es cierto? Que se mantuvo o se está manteniendo por mucho tiempo sobre los 900, pero que ayer tuvo una baja bien importante. Bueno, adentrémonos en tierra derecha y gracias nuevamente por la invitación. Comentar que la evolución del tipo de cambio durante los últimos días ha estado, la verdad que supeditada por diversos factores, considerando por un lado tanto los internos, los locales, como también los internacionales, que no dejan de ser interesantes. Por un lado, y recientemente la decisión del Banco Central, un menor recorte de la tasa de interés, pareciera ser una de las grandes atribuciones que se le da finalmente a la caída del cruce durante las últimas sesiones, entre 30 a 40 pesos, que llega a retroceder. Pero tampoco podemos dejar de lado el descalce entre las expectativas y la realidad de lo que ocurre en torno a la política monetaria de Estados Unidos durante el último tiempo, y considerando que hoy se da inicio a la reunión de 2 jornadas por los miembros del ente rector y que mañana precisamente vamos a conocer ya la decisión de, como ya se señala, muy probablemente una mantención en la tasa de referencia. Por tanto, tenemos que recordar un poco qué es lo que ha ocurrido durante el último mes, un tono más agresivo por parte del presidente Fed, que sin duda a nivel internacional señala un mayor fortalecimiento del dólar, considerando que las tasas de interés podían llegar a subir más de lo que ya lo han hecho al día de hoy. Y a lo que se suma también el conflicto geopolítico en Oriente Medio, que añade presión al dólar, le da un impulso mayor, teniendo en cuenta que el dólar viene siendo considerado como uno de las divisas refugio en el mercado. En Latinoamérica con mayor categoría probablemente, y lo que ha indicado finalmente este incremento en la volatilidad, que lo llevó hasta los 957, cercano a los 960 pesos por dólar durante las últimas jornadas. Y por tanto por un lado, los descalces entre expectativas y realidad, un menor recorte de la tasa de referencia en Chile y tal vez que el conflicto, que si bien tiende a tener ciertos sesgos de escalada durante los últimos días, no se han provocado tampoco sumas interesantes, como por ejemplo que Irán se sume al diálogo o al diálogo ya más concreto, que Estados Unidos de alguna u otra forma apoye, pero también tímidamente a lo que está ocurriendo, muy mirando desde atrás, desde la galería, para ver qué es lo que ocurre y tomar una decisión mucho más consensuada y resolver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Muy probablemente, o nosotros al menos le atribuimos eso al comportamiento del tipo de cambio durante los últimos días. Oye, y hay se ha hablado mucho, o hay gente que está hablando de este fear floating, digamos, este eventual miedo a flotar por parte del Banco Central. ¿Crees que hay algo de eso? Probablemente sí. Se le ha atribuido, los comentarios han sido bastante agresivos en contra del central, que las medidas han sido muy aceleradas, muy apresuradas, en un entorno que todavía es complejo de controlar en términos de inflación. Pero ciertamente, claro, existe el temor, teniendo en cuenta que a nivel internacional existe el temor de que la inflación probablemente se vuelva a arrancar, que viene a ser parte de la proyección de los distintos bancos centrales durante los últimos días, y sobre todo el Fondo Monetario Internacional en su última proyección, y que puede determinar finalmente que el escenario se vuelva mucho más complejo en el corto y mediano plazo, a lo esperado anteriormente. Por tanto, el temor va a estar, no se va a disipar en el corto plazo, podría perdurar durante gran parte de lo que pueda llegar a ser el próximo año 2024, si es que no se logran finalmente los controles adecuados de la economía, o al menos
permitirle que tenga un soft landing de lo que estamos viendo al día de hoy. Oye, ¿y usted está, y qué precio están estimando del dólar para aquí a fin de año? No sé que esto es... ¿Queréis comprar o queréis vender? Esto es como, nadie tiene la bolita de cristal, pero es como sacarse el loto, pero uno tiende a hacer estimaciones de si va a estar, no sé, por ejemplo, bajo los 900, que es decir, una cosa más... ¿qué dicen los fundamentos hoy día, digamos, para que estén bajo los 900 o esperan que esté un poquito más arriba eventualmente? Nosotros a comienzos de octubre señalábamos que los precios de equilibrio tenían que estar en torno a 850, 830 pesos por dólar. Hoy en día, debido a los últimos acontecimientos, a los drives que se le suman finalmente al tipo de cambio, la evolución de los bonos, se señala un tipo de cambio más cercano a 890, 900 pesos por dólar. Lo cual no dejamos de considerar eventualmente que si la calma vuelve a los mercados, si es que el conflicto, que por ahora tiene una atribución de escalar menor a un 30%, pueda tal vez incluso considerar valores mucho menores, pero más cercano a 890, 900 pesos por dólar es lo que estamos revisando hoy en día. Renato, y una pequeña comparación, hace un par de, yo creo que una semana atrás, se produjo el punto de quiebre con el peso argentino, ¿no? El dólar blue creo que está en valores superiores y ahora con esta baja del tipo de cambio en Chile, probablemente el peso argentino está a cambio. Hoy día recibimos más peso argentino por peso chileno. Claro. La verdad que... Cuéntame. No, dale tú. Mira, la verdad que en términos generales la volatilidad del tipo de cambio en Argentina viene, bueno, más allá de una cuestión particular o puntual en términos políticos de lo que sucede durante el último tiempo, es ya una tendencia que no cabe duda que esta podría continuar teniendo en cuenta el deterioro de la economía y que en términos generales, nosotros lo hemos comentado en otras oportunidades, de tener en cuenta que si la economía argentina no tiene un quiebre o un crack, como se le suele denominar, o un crash importante, es difícil que podamos ver un cambio a favor finalmente del peso argentino durante los próximos años. Y sobre todo cuando hay muchos adherentes, teniendo en cuenta por supuesto la candidatura de Milei, que propone la dolarización de la economía argentina, lo cual es prácticamente imposible teniendo en cuenta la negativa que le ha señalado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y así como otras entidades que le han negado finalmente la puerta a que la economía se dolarice. Esto no va a ocurrir, por tanto ahí es donde lo interesante que ha ocurrido durante el último tiempo y la volatilidad del cruce ha respondido finalmente a este status quo que pretende mantener el candidato del peronismo y que probablemente pueda mantenerse en niveles estables de cara al término de este año o de cara al 19 de noviembre, que viene siendo la segunda vuelta. Y probablemente, claro, nosotros mantengamos la ventaja en términos de tipo de cambio y que en términos prácticos nos resulte mucho más conveniente o nos siga resultando conveniente el atravesar la cordillera y hacer obviamente uso de ese beneficio. Sin ir más lejos, yo que vivo acá a 300 kilómetros de San Martín, constantemente cruzamos la cordillera con el propósito de ir a comprar, de pasar un fin de semana, no sé si de lujo, pero sí de desayunar, almorzar y cenar en restaurantes el fin de semana completo, cosa que a veces puede llegar a ser un poco complicado acá en Chile eventualmente. Pero el que puede llegar a tener tal vez una capacidad económica que acá no se lo banca, probablemente en Argentina tener un fin de semana de lujo una vez por mes es totalmente posible. Y se le está pegando el acento. ¿Sí o no? Pasa que mi pareja es argentina, entonces, ya, perfecto. Argentina, entonces, es que por él se lo banca, así que... No, lo que sí es que ahora hay que ir con el auto lleno de benzina, porque no trae benzina. Créeme que en términos sencillos, el viajar, nosotros cruzamos en auto, ya el viaje nos sale gratis en términos de benzina y nos queda un delta a favor para gastar en supermercados. O sea, entre lo que nos ahorramos en supermercados y lo que nos ahorramos en benzina, en la estadía prácticamente o en las noches que pernoctamos se pagan solas. Perfecto. Increíble. Bueno, quería hacer esa una vez, porque mucho tiempo era al revés, ¿no? Sí. Les convenía mucho a ellos venir y no a nosotros.
Así que ahora se dio vuelta a eso. Oye, te quería llevar a otra cosa, temas de commodities. ¿Cómo están viendo el petróleo, que es otro tema importante para nosotros? Hemos tenido alzas importantes en la benzina, con este sistema, ¿no es cierto?, del MEPCO, pero que claro, que responden a mayores precios del petróleo, pero también a mayor tipo de cambio. Entonces, estas dos cosas juntas, y lo acabas de decir, hay ciertos temores, ¿no es cierto?, de que puedan involucrarse estos otros países que son productores de petróleo, Irán, Arabia Saudita, etcétera, que ahí es otra cosa, digamos, pero así como está ahora, pareciera que podríamos tener algún alivio en términos. Estábamos viendo que el petróleo estaba bajo los 90, $86 por ahí, y además con un tipo de cambio que eventualmente puede estar más bajo por más tiempo, ¿no? Claro. De acuerdo, y los últimos sondeos, las últimas estimaciones que han señalado, por ejemplo, el Banco Mundial, una de las más preocupantes, que si la escalada en el conflicto llega a aumentar, lo cual, como mencionábamos al principio, tiene un porcentaje menor a un 30% de probabilidades de que llegue a ocurrir finalmente, eventualmente, que si esto llega a ocurrir, el escenario en términos de restricción o bien de menor producción, de menor exportación de petróleos a nivel mundial, tendería a ser algo similar a lo que ocurrió en 1973, algo señalado por el Banco Mundial, en donde la crisis del petróleo o el embargo del petróleo por parte de países árabes señaló finalmente un escenario más complejo y que estiman que el precio podría llegar hasta los 140, $157 el barril. Como ese escenario es más extremo y menos probable, no se puede obviamente dejar de considerar, pero al día de hoy, como hemos evidenciado, la evolución del conflicto que no ha escalado finalmente, ya prácticamente en un mes o 3 semanas y algo más de evolución de esto, puede tal vez traer una calma mayor. El precio del petróleo lo ha reflejado. Los compromisos de Arabia Saudí durante los últimos meses por una mayor producción, una mayor exportación finalmente de petróleo, tienden también a ser un agente importante o categórico en la evolución de los precios del petróleo, que determinan finalmente una contracción durante las últimas jornadas. Una que incluso podría, en términos técnicos, señalar caída hacia los $78, si es que esta tendencia que se registra a inicio de semana con caídas en la cotización perdura, y que podría tal vez, como tú bien decías, traer una mayor estabilidad tanto a los precios de los combustibles, y así también preocupar menos a la opinión pública y a las decisiones de política monetaria que al día de hoy buscan una neutralidad, pero que esa neutralidad también puede conllevar problemas en términos de señalar una mayor inflación, y al mismo tiempo, con precios de combustible subiendo, comenzarían por supuesto a generar una mayor presión en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde están los escenarios contraproducentes que se señalan al día de hoy, con mantenciones de tasas de interés, con inflaciones que tienden a proyectarse algo más elevada en el tiempo, una presión mayor, sobre todo en el precio del petróleo, complican finalmente el escenario del término de este 2023. Probablemente veamos una estabilidad mayor durante los próximos días, que tal vez veamos un rango un poco más amplio de movimiento, sí, no se descartan, pero que el sesgo alcista que revisábamos al principio de mes, que permitía revisar una evolución de un 7% sobre la cotización, no se refleje tal vez durante los próximos días, a menos que, como bien lo señalábamos, aumente finalmente el temor y escale el conflicto en Oriente Medio, y eso signifique grandes consecuencias para el mercado. Sí, sin duda. Oye, y otro commodity que es interesante, bueno, afecta mucho el cobre, ¿no? ¿Qué se está viendo con el cobre? Lo estamos viendo que está bajando en este minuto. Probablemente las expectativas y las malas noticias que nos llegan de China de alguna manera hacen bajar un poquitito el cobre, pero ¿cómo lo están viendo ustedes ahí? ¿Qué perspectivas tiene el cobre en el corto y mediano plazo? Hay una frase clásica que se utiliza en este tipo de situaciones, en donde las malas noticias parecen ser buenas noticias para el mercado, en donde la probabilidad de esperar, o bien la expectativa de esperar mayores estímulos finalmente, señalarían una mayor demanda finalmente. La economía china, como hemos revisado en los últimos registros de los índices de gestores de compra que conocíamos esta mañana, el PMI compuesto, el manufacturero y el no manufacturero, que señalan contracciones o bien una desaceleración, o dejan en mayor evidencia
la delicada situación por la cual atraviesa la segunda economía del mundo, tienden a nuevamente sugerir que los estímulos tengan que abundar o que nuevos mecanismos tengan que salir a flote para poder apoyar una economía que, como bien comentábamos, presenta desafíos importantes, no ha logrado la recuperación deseada desde el pasado 8 de enero con su reapertura, y por tanto el cobre tiende a reflejar tanto ese pesimismo durante el inicio de la semana pasada o gran parte del mes de octubre, pero ante el deterioro que señala las cifras macroeconómicas, la expectativa por conocer mayores estímulos o benefactores puede generar tal vez un incentivo en su cotización y que tal vez no siga cayendo más de lo que lo ha hecho ya hasta las últimas semanas. Pues Renato, yo quiero llevarte a otra cosa que ayer y estos días, no sé por qué, pero me han dicho, oye, ¿has visto cómo va el Bitcoin? ¿Cómo ha cambiado? Gente que está invirtiendo, quizás poco. Hoy día hay mucho más acceso a eso, digamos. Hoy día hay, ¿no es cierto? A través alguien me decía, a través del Banco Estado, puedo ahí poner unas luquitas. ¿Cómo están viendo? ¿Lo ven ustedes? ¿Revisan también el tema Bitcoin o criptomonedas en general? Sí, bueno, en la plataforma de Haltech Market tenemos disponibilidad de distintas criptomonedas. Y en términos generales, este ya viene a ser una opinión bastante personal. Y bueno, obviamente agarrándome de lo que en el mercado se suele decir o escribir. El dinero tonto es el que comienza a abundar nuevamente o por contrapartida el hecho que las tasas de interés no dejen de subir, finalmente dejen de experimentar una restricción en la economía, tienden a anticipar este grado de neutralidad y potencial flexibilización monetaria que indicaría entonces que el dinero vuelve a fluir en la economía. Ante esa fluidez finalmente permite que los instrumentos de riesgo, el apetito por riesgo tiende a aumentar, las acciones también han evolucionado de manera positiva durante los últimos días, o al menos frenan su caída durante las últimas sesiones, y se abre la puerta entonces para que la primavera de las criptomonedas vuelva. El incentivo finalmente que este dinero fácil pueda volver a fluir, permite finalmente que los instrumentos que fueron menos considerados durante el último año, durante los últimos 12 meses, tiendan a tener una cabida finalmente en la cartera de los inversionistas, el riesgo vuelva, y que es lo que finalmente termina por sugerir un avance en las criptomonedas y en particular el Bitcoin, y que tal vez pueda continuar. Ya sabemos cómo se ha comportado en otras oportunidades. Los primeros movimientos son los que finalmente comienzan a traer la atención. Comienzan los sondeos de búsqueda en las plataformas de búsqueda, Google, Yahoo, cualquiera que esta sea, comienzan a aumentar, y eso es lo que finalmente determina que la gente o los compradores se vayan sumando y el apetito por riesgo continúe aumentando en el tiempo, y eso determine avances hasta incluso máximos históricos, como se ha señalado en otras oportunidades. Renato, y todos esos los problemas que han tenido algunas empresas particulares que administran o tienen, o algunas monedas, o algunas criptomonedas en particular, sufrió, o sea, ¿sintió el golpe el mercado o la industria de criptomonedas? Yo creo que se atribuye más a la confianza, pero de los más escépticos en particular, el fans del Bitcoin o el que no deja de tener esta visión favorable en el tiempo, no creo que permita que esta situación o esta condición se revierta, y el impacto, como bien vemos, tiende a ser negativo a pesar de las diversas quiebras o solicitudes de quiebra de algunas empresas. Se han señalado finalmente escasos movimientos en la cotización de este, y que no han afectado en las proyecciones futuras que la... Quedó pegado un poquitito. Sí, ¿Lo perdimos? Parece que sí. Tiene... Vamos a ver si lo recuperamos un par de minutitos. Sí, para al menos despedirnos. Sí, por último, para despedirnos internamente. Se nos fue... Estábamos justo en el bloque. Bueno, vamos a nuestra pausa. Ahí volvió. Estamos aquí con... No. Ahora sí. Ahora lo tenemos. Renato, se nos había pegado, se nos congeló el tipo de cambio. Nos caímos. Sí, se nos congeló el tipo de cambio. Ahí la pantalla Bloomberg quedó fija. Renato, nos quedan
escasísimos, escasos segundos, y quisiera hacerte una pregunta en agradecimiento también a un amigo común que tenemos ahí en Larry Brown, que nos hizo el contacto, que nos pudieras contar brevemente en qué están ustedes como Hantec Markets, a qué se dedican. Bueno, nuevamente gracias, y aprovechar ya el cierre de esto. Gracias por la participación, por la invitación y todo. Hantec es un broker hongkonés que tiene más de 30 años en la industria. Hoy en día, con su sede en Londres, es donde finalmente comienza la operación de expansión a nivel mundial, con el propósito de poder diversificar y poder obviamente darle acceso a los mercados a todo aquello que así lo desee. En sus inicios como uno de los principales brokers de derivados de oro, liderado finalmente por grandes miembros del gobierno de China, si lo podemos señalar de alguna forma, o ex miembros, ministros, señala finalmente un poder y capacidad de extensión a nivel mundial que busca brindar un servicio de calidad. Así ya lo han determinado algunos de los premios que en particular acá en Chile nos hemos ganado como uno de los brokers con mejor servicio al cliente. Y hoy en día, con el aterrizaje de Hantec a Chile y Latinoamérica desde diciembre del año pasado aproximadamente, lo que se busca finalmente es seguir creciendo de una manera orgánica, incorporar miembros que tengan una capacidad de división también importante. Por ello es que Larry, que tenemos ahí ese conocido, se hace cargo de la oficina ex Santander, viene finalmente a dar esa visión más bancaria, más banca, y por el lado de tanto del equipo comercial con la expertise en términos de derivados, en la industria del Forex y los CFD, y tanto obviamente mi trayectoria durante los últimos 10 años en la industria. Buscamos finalmente tener ese mix y otorgar un mejor servicio a los clientes, que estos puedan aprender con nosotros, pero que también al mismo tiempo tengan la capacidad de invertir y por supuesto preservar su dinero, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Renato, y esperamos poder contar contigo en una próxima versión de nuestro programa, así que cordialmente invitado para seguir participando. Un placer, y bueno, muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente mañana. Gracias, Renato, que igualmente. Estés muy bien. Nosotros nos vamos a hacer una brevísima pausa comercial de 2 minutos y 30 segundos y volvemos al segundo segmento de Raíz Económica.